movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral, más temprano, Lina nos decía que de la registraduría le enviaban un documento en donde para la encuesta, para la gran consulta de la izquierda, estaban todavía inscritos Daniel Quintero, Roy Barreras, que sabemos que van en esa consulta, pero que aparecía también Camilo Romero. Y teníamos la duda de si Camilo Romero va o no va a participar en esa consulta a pesar de los enfrentamientos que ha tenido a través de la cuenta de X públicamente con Roy Barreras. Pues le preguntamos al candidato o precandidato Camilo Romero si iba o no iba. No nos ha respondido Lucas, pero nos manda esta foto. Mire la foto, los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver la foto que nos envía Camilo Romero como respuesta a la pregunta cuando le decimos si va o no va a participar en la consulta, porque lo vemos todavía registrado en los documentos de la registraduría. Entonces no sé cómo interpretar esta respuesta, esta foto que nos envía, que además se toma en Santa Marta. Por eso le pregunto cómo interpretarla. Camila, Iván Cepeda efectivamente está en Santa Marta, donde esta tarde a las 4 de la tarde tiene un evento allí en Santa Marta. Ayer estuvo en Barranquilla y efectivamente están reunidos hasta ahora Iván Cepeda y Camilo Romero. Camilo Romero, que desde ayer pues le ha dado muy duro a Roy Barreras, Camila, así que yo le diría que si la respuesta que nos da el exgobernador Camilo Romero es esa foto donde la verdad se ven sonriendo ambos, pues yo creo que Camilo Romero se va a bajar, como se ha especulado en las últimas horas y hemos pensado todos que va a pasar, y va a terminar adhiriendo a la campaña de Iván Cepeda. Camila, tiene 5 horas Camilo Romero para bajarse, porque es antes de las 6, me dicen de la registraduría que a las 6 de la tarde hacen el sorteo para ese tarjetón de la consulta, así que el tiempo corre. Y si no está en Bogotá, bueno, creo que esa inscripción se hizo digital, no sé si la bajada puede ser digital, le debo ese dato, pero tiene 5 horitas para esa decisión. Por eso les preguntaba que cómo interpreto, porque le preguntaba, candidato, ¿va o no va? Porque pues ya hasta las 6 de la tarde se cierran todas las inscripciones o se cierran los cambios y me manda la foto. Entonces dije, bueno, supe después que era Santa Marta, no me pareció Oscar ropa como de Santa Marta de ninguno de los dos. Qué calor, ¿no? ¿O es que está haciendo frío por allá? El frente frío, bueno, el frente frío está por acá. De hecho, Camila, para la Guacherna de las 4 estoy viendo la tarde bastante gris, pero bueno, esperemos que la cosa mejore. Pero no, ayer estuvo por acá en Barranquilla el candidato Cepeda y sorprendió mucho Camila porque dijo que lo primero que haría como presidente es acabar con el Consejo Nacional Electoral. O sea, ese fue el anuncio que tuvo ayer en Barranquilla. Pero están abrigaditos por el frío, Camila. Yo creo que el tema del frío. Y entre otras cosas, yo sí creo que si el doctor Romero quiere salirse de esa consulta, tiene que formalizar el retiro. Eso no es decir, no, yo no voy, no me gusta. No, eso tiene que tener un formalismo, porque si no, una cosa es lo que está diciendo y otra cosa es lo que está haciendo. Yo creo que tiene que cumplir con el formalismo escrito por el medio que tenga que utilizar, retirarse de esa consulta, porque si no, se sigue apareciendo, está jugando. Lo que me parece increíble es que había candidatos que se nos habían olvidado y resulta que hay candidatos que se nos habían olvidado. Yo no sé si ustedes tenían a en el radar que está diciendo que va solo a primera vuelta. Hugo Mario, ¿de quién se trata? Porque yo la verdad es que ya se me había olvidado que este señor era candidato a la presidencia. Mauricio Liscano, Camila, es ministro del gobierno de Gustavo Petro, que decidió recoger firmas, es candidato presidencial. Dijo esta mañana aquí en Cali que lo invitaron a las consultas, pero que no aceptó, que prefiere ir solo a primera vuelta. Habló muy mal de las consultas, Camila, aseguró que es una vergüenza, que los candidatos por estos días se la pasan hablando de mecánica política y que no presentan propuestas, y fue más allá, dijo que las consultas son un negocio. Escuche lo que dijo el candidato. Y más grave aún, se lo digo con sinceridad, las consultas son un negocio. A cada uno de persona que va a una consulta le devuelven 8.000 pesos por voto. Cada candidato de esos que llega a consulta se va a embolsillar 2, 3.000, 4 y 5.000 millones de pesos de los contribuyentes. Si realmente lo que quieren es democracia en las consultas, yo le pido a todos los candidatos de la República, candidatos a la presidencia de la República en la consulta, que rechacen la reposición de votos, para que le den un mensaje a Colombia de que no están por la plata, sino por los colombianos. Todos esos van a gastar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones. Esos candidatos hoy a las consultas le van a costar al país más de 100.000 millones de pesos. Por eso unos van y vuelven y se explican consultas que solo tienen 2 personas, consultas que tienen un candidato y el resto son payasos que ponen ahí para esquilmar los recursos del Estado. O sea, hay consultas serias, pero hay otras que son una payasada, que lo único que están buscando es enriquecer el bolsillo de los candidatos.
dice Mauricio Liscano que va solo entonces hasta la primera vuelta. Camila sigue recorriendo las calles de Cali y los municipios del Valle del Cauca. Hugo Mario, entonces ustedes me corregirán en la mesa. El tarjetón presidencial hasta ahora me da a mí con 9 nombres. Me da con Clara López, Iván Cepeda, Maurice Armitage, Claudia López si ganara la consulta, pues, con la consulta. Luis Gilberto Murillo, Sergio Fajardo, Mauricio Liscano, Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella. O sea, qué gentío. O sea, es que eso también habla muy mal de una democracia. No quiere decir que más candidatos, más democracia. Qué desorden. Pero ¿sabe qué, Ana Cristina? Yo creo que esos 9 nombres están ahorita antes del 8 de marzo. Después del 8 de marzo, otro será el cantar. Claro. Porque yo creo que más de uno de esos candidatos que usted acaba de nombrar saben que no van a llegar, que no tienen ningún tipo de posibilidad, sino que tienen que, por ejemplo, en el caso de Juan Fernando Cristo en Marcha, pues tiene que hacer campaña para su lista. Tiene lista que va al Congreso, tiene movimiento. El señor Liscano, pues querrá tener algún tipo de participación política en el gobierno que venga. Entonces, después de eso, le dirá al candidato que vaya marcando mejor o que se alinee más con sus intereses, que ahí está él, y entonces tendremos el evento que cubriremos. Liscano se baja de su candidatura y adhiere a este candidato. Entonces tenemos 9 ahorita, pero yo creo que vamos a tener como 3 o 4 que se van a terminar bajando. Ya le digo uno, Maurice Armitage va a adherir a Sergio Fajardo, eso sí, se lo garantizo. Entonces ese no lo tendremos en el tarjetón del 30 de mayo. ¿Y sabe qué pasa, Camila? Que en estos casos, yo le doy la razón al doctor Liscano, ¿sabe? En una parte de lo que dijo. El tema de las consultas se terminó convirtiendo eso en una especie de relajo. Están en el negocio de la plata, de los 8.000 pesos de los que hablamos la vez pasada. Y yo sí creo que hay que ponerle orden a las consultas, ¿sabe? Por lo menos establecer el umbral. El umbral para las consultas. Candidato que en consulta no saca un determinado número de votos, pues lo castigan, lo sancionan y le ponen una buena multa para ver si le ponen un poquito de orden a las consultas, que fue una fórmula democrática que encontraron los partidos políticos para evitarse los acuerdos políticos de los que estaba hablando esta mañana el señor Bolívar. Esos acuerdos políticos es lo que la gente no quiere. Cierran la puerta y después que cierran la puerta, los dirigentes políticos hacen acuerdos. Esos acuerdos acabaron con las consultas porque el pueblo elige quién es el que va a ganar. Yo creo que de todas maneras las consultas van a tener que ponerle orden, y una manera es establecer un umbral para que el candidato que no supere el umbral pues lo castiguen dentro de las consultas. Es que a propósito de las reglas y de las consultas, que por eso están acusando a Roy Barreras y a Daniel Quintero de dividir la izquierda y de no ir todos unidos y demás, es que los que participen en la consulta pues tienen la obligación de participar en primera vuelta, porque no nos vamos a gastar la plata simplemente los colombianos, simplemente para que ellos hagan el jueguito electoral. Le preguntamos al exregistrador para lo electoral, ¿cómo se llama Farfán? Lina, ¿cuál es el primer nombre de Farfán? Nicolás Farfán, Camila. Nicolás Farfán, que es el que además logró por sus demandas que se cayeran las listas en varios departamentos del pacto histórico en alianza con la Colombia Humana. Le preguntamos, bueno, explíquenos cómo es la norma. La gente que vaya a consulta este 8 de marzo, el que gane, ¿cuál es su obligación? Y esto nos respondió. Quien participa y gana en una consulta para escoger candidato está obligado a inscribirse en el mismo proceso electoral durante el periodo de inscripciones, salvo que asuma las consecuencias establecidas en el inciso final del artículo 7º de la Ley 1475/2011, que señala que en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos políticos y o candidato deberá reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiera incurrido la organización electoral para la realización de la consulta popular. Pues mire, Hugo Mario, es muy clara la norma, es decir, esto no es como que participo y luego digo que no quiero ir, es que estas consultas les dan un mandato que deben cumplir, y es ir a representar pues a quienes los eligieron en la primera vuelta presidencial, y quien no vaya deberá reintegrar, como lo dijo el exregistrador Farfán y como lo dice la ley, proporcionalmente los gastos que hubiera incurrido la organización electoral, los cuales pues serán fijados por el Consejo Nacional Electoral. Creo que esto es muy importante porque pues no es jugando a las elecciones, es cumpliendo. Claro, pero entonces ahí sí no entiendo el planteamiento de Roy Barreras, que dice, pasada la consulta, es decir, al día siguiente, el 9 de marzo, nos sentamos a hablar con Iván Cepeda y uno de los dos será el candidato. Si él gana la consulta, por supuesto, hablo de Roy Barreras, o sea que no es tan así.
No, está en señor. la obligación de ir hasta el final de ir hasta la primera vuelta, quiero decir. Claro, Hugo Mario, lo dice la ley y digamos, hay unas causales que son, digamos, de fuerza mayor, Oscar, por los cuales se podrían bajar, pero el mandato que le da la ley al que participe en la consulta, por ejemplo, Cepeda ya tiene ese mandato por la consulta de octubre, y el que gane en estas consultas de marzo, tanto en la de la izquierda, la de la derecha o la centro izquierda, pues tendrán que ir. Es que si gana Roy Barrera, entonces se tienen que ver las caras Cepeda con Roy Barreras en la primera vuelta, por obligación. No es que hay manera de acuerdos. La ley es muy clara en ese sentido. Y por eso es que el susto de buena parte del progresismo es que se dé la división. Porque una primera vuelta de Roy Barreras, que va a tener maquinaria, porque va a tener mucha maquinaria, si es el que gana la consulta, yo creería que sí, más Cepeda, que tiene un progresismo fuerte, que son las bases del petrismo, ahí va a haber una división objetiva, pues inevitable. Ese es el susto que tiene mucha gente dentro del pacto histórico, y lo que plantea Roy Barreras de un acuerdo después del 9 de marzo, eso no es posible, no hay manera. Sí, Oscar, aquí lo que estamos viendo y que creo que es muy triste es una falta de liderazgo y una incapacidad de negociación, y por supuesto lo que usted dice es absolutamente cierto. Aquí el daño que se le hace al progresismo, porque hay una división de votos, pues, indudablemente hay una división de votos, y hay una izquierda pura que no va a votar por Roy Barreras bajo ninguna circunstancia. No creo que ni siquiera en segunda vuelta votarían por Roy Barreras, no sé, puedo estar equivocada en ese sentido, pero esta lista de 9 candidatos, que por supuesto se va a decantar en los próximos días, lo que muestra es una fotografía muy triste de la incapacidad de negociar y de la falta de liderazgo de los políticos en Colombia. Pero mire, frente a la crítica que hacía, por ejemplo, Mauricio Liscano, decir no vamos a la consulta porque esto es una gastadera de plata, porque